Imagina por un momento una escena sencilla, casi invisible por lo habitual. Un vagón de metro en hora punta, en Madrid o en Barcelona. La luz blanca cayendo sobre los rostros cansados, el zumbido de las puertas, el olor mezclado de café y prisa. Alguien mira el móvil con el ceño fruncido, otro aprieta la mandíbula como si llevara una pelea dentro. Una chica desliza el dedo por la pantalla, buscando un alivio que dura menos que el parpadeo. No es una tragedia, es la vida moderna, repetida con precisión, día tras día, y, sin embargo, ahí dentro, en ese espacio estrecho, se libra una batalla silenciosa, no entre personas, sino en el territorio más decisivo, la mente, porque lo que nos agota no es el ruido del mundo, sino el ruido que permitimos que el mundo encienda en nosotros. No es el tráfico, ni los correos, ni la opinión ajena. Es ese impulso inmediato de reaccionar, de defendernos, de correr detrás de todo, de sentir que siempre llegamos tarde, de creer que nuestra paz depende de algo que aún no tenemos. Nos han enseñado a estar atentos a todo, menos a lo único que realmente puede sostenernos, nuestra fortaleza interior. Y lo más irónico es que cuanto más conectados estamos, más fácil resulta quedar desconectados de nosotros mismos. Vivimos como si cada día fuera una prueba que hay que superar para merecer descanso, como si la calma fuera un premio, no un deber, como si la dignidad pudiera aplazarse hasta que las cosas se arreglen, pero las cosas, lo sabes, rara vez se arreglan por sí solas. El mundo no se detiene para que respires, la vida no negocia con tu ansiedad. Lo único que puedes gobernar con certeza no es el viento, sino la orientación de tus velas. Eso es el estoicismo aplicado, no una filosofía para citar, sino una disciplina para vivir. No una colección de frases bonitas, sino una forma de recuperar el mando. Si has llegado hasta aquí, quizá ya intuyes algo importante. No necesitas una vida perfecta para estar en paz. Necesitas una mente entrenada. Necesitas un corazón que no se rinda ante cada golpe. Necesitas, en el sentido más real y noble de la palabra, convertirte en tu propio guardián. La mayoría de la gente se cree libre porque puede elegir qué ver, qué comprar, a quién seguir, dónde ir. Pero la verdadera libertad no empieza en la agenda, sino en el juicio. Empieza cuando descubres que hay un espacio íntimo y soberano entre lo que ocurre y lo que tú decides ser ante lo que ocurre. Ese espacio lo han descuidado durante años, tal vez durante toda una vida. Y por eso muchos se sienten atrapados incluso en días aparentemente normales. No están encadenados por el mundo, están encadenados por su reacción al mundo. Hoy quiero proponerte algo distinto, una ruta clara, directa, sin dramatismos, pero con la seriedad que merece cualquier cosa que se llama vida. Una serie de códigos, 7 en total, que funcionan como llaves. Llaves para volver a casa, a ti. Llaves para resistir sin endurecerte, para avanzar sin perder el alma, para ganar sin convertirte en esclavo del resultado. Los llamo códigos del guerrero interior, porque un guerrero no es quien busca pelea, sino quien domina lo que dentro de sí quiere pelear por todo. Un guerrero interior no necesita aplausos, ni enemigos, ni escenarios. Necesita verdad, necesita dirección, necesita virtud. Tal vez te preguntes por qué 7, porque son suficientes para abarcar lo esencial sin perderse en teoría, porque se pueden recordar en un día difícil, porque se pueden practicar incluso cuando estás cansado, porque no exigen una vida nueva, sino una forma nueva de habitar la vida que ya tienes, y sobre todo porque son aplicables a una discusión en casa, a una presión en el trabajo, a un comentario injusto, a una pérdida, a una espera, a un fracaso,
a una tentación de rendirte. Mira a tu alrededor. Hay gente que lo tiene todo y no puede dormir. Hay gente con poco que conserva una serenidad que impresiona. No es suerte, no es carácter de nacimiento, es entrenamiento. Es un tipo de nobleza que se construye a base de pequeñas decisiones. Lo que hoy sientes como caos puede convertirse en material para tu fuerza, pero primero hay que dejar de tratar la mente como un lugar donde todo entra sin permiso. La mente, si quieres vivir con dignidad, debe ser una ciudad con puertas, y tú debes ser el guardia. Piénsalo así. Cada día alguien intenta invadir tu paz. A veces es una persona, a veces una noticia, a veces tu propia memoria. El estoicismo no te pide que finjas que nada te afecta. Te pide que elijas con precisión qué merece gobernarte. Te pide que distingas entre lo que depende de ti y lo que no. Te pide que actúes con rectitud, aun cuando el mundo aplauda lo contrario. Te pide que no te vendas por comodidad. Y, cuando haga falta, te pide que aceptes lo inevitable sin convertirte en víctima de ello. No se trata de convertirte en piedra, se trata de convertirte en roca. La piedra es fría y se rompe. La roca sostiene y protege. La piedra no siente, la roca siente, y aún así permanece. Esa es la meta, una humanidad fuerte, una sensibilidad disciplinada, una calma con espina dorsal. Quizá llevas tiempo sintiendo que estás siempre al borde del enfado, al borde del cansancio, al borde de mandar ese mensaje que luego lamentarás, al borde de abandonar un plan, al borde de decirte cosas que no dirías a un amigo. Esa sensación de borde constante no es un destino, es una señal de que tu vida exterior va más rápido que tu vida interior. Y cuando ocurre eso, la existencia se vuelve reactiva. Vives respondiendo, no eligiendo. Hoy, en este video, vamos a cambiar esa dinámica. No prometo milagros, prometo claridad, prometo herramientas, prometo una perspectiva que ha sostenido a emperadores en guerras, a ciudadanos en crisis, a personas comunes en pérdidas irreparables, no porque fueran especiales, sino porque entendieron una verdad sencilla. El mundo puede tocar tu cuerpo, tu agenda, tu reputación, pero no puede tocar tu esencia si tú no le abres la puerta. Y aquí está el primer paso: reconocer que el enemigo más insistente no está fuera, está dentro, disfrazado de urgencia, de orgullo, de miedo, de comparación, de necesidad de tener razón. No es una condena, es una oportunidad, porque si la batalla está dentro, entonces el poder también está dentro. Respira con esa idea, sin prisa, como quien vuelve a colocar los pies en el suelo. Lo que viene a continuación es un mapa para caminar con firmeza por la misma ciudad, por el mismo trabajo, por la misma vida, pero con otra postura. No la postura del que suplica tranquilidad, sino la del que la construye. No la del que exige respeto, sino la del que se respeta. No la del que necesita controlar el mundo, sino la del que se gobierna a sí mismo. Vamos a empezar por donde empieza toda libertad: el juicio, lo que piensas sobre lo que ocurre, el significado que le das, la historia que te cuentas. Ahí nace tu sufrimiento, pero también ahí puede nacer tu poder. Y cuando aprendas a vigilar esa puerta, el resto de los códigos encajará como piezas de una armadura, ligera, práctica, invencible en lo esencial. Porque no estás aquí para sobrevivir en piloto automático, estás aquí para vivir con dignidad, y la dignidad, incluso en un vagón lleno, incluso en un día difícil, siempre está a una decisión de distancia. Un guerrero interior no se reconoce por el volumen de su voz, ni por la velocidad con la que responde. Se reconoce por la quietud que conserva cuando todo alrededor intenta arrastrarlo a la urgencia.
Su combate no está hecho de golpes visibles, sino de elecciones invisibles. Mientras otros se dejan gobernar por el impulso, él gobierna el impulso. Mientras otros convierten cada contratiempo en una ofensa, él lo convierte en ejercicio. Mientras otros buscan controlar a las personas, él se dedica a controlar lo único que de verdad puede moldear: su propio carácter. Esto no tiene nada de espectáculo, de hecho, suele pasar desapercibido. Hay una forma de valentía que no necesita escenarios y que no se mide en aplausos, sino en la capacidad de no traicionarse cuando nadie mira. El guerrero interior es ese ser humano que decide no vivir a merced de su temperamento, de su hambre de reconocimiento o de su miedo a quedar mal. No pretende ser perfecto, pretende ser íntegro. No persigue una vida sin fricción, persigue una vida con dirección. Su fuerza no nace de endurecerse hasta dejar de sentir, sino de aprender a sentir sin perder el timón. Hay quienes confunden el estoicismo con frialdad, como si la serenidad fuera una ausencia de sangre. Esa caricatura nace de la ignorancia. El estoicismo aplicado es calor bajo control, fuego dentro de un hogar, no incendio en mitad del salón. Es emoción con disciplina, no emoción reprimida. Es claridad en medio de la niebla, no negación de la niebla. Cuando Marco Aurelio escribía para sí mismo, en noches que no pedían permiso a la fatiga, no se estaba convirtiendo en piedra. Se estaba recordando que la dignidad humana depende de la forma en que uno dirige la mente, el lenguaje y la acción. Se estaba educando para que el poder exterior no le robara el gobierno interior. El guerrero interior, por tanto, no se define por lo que logra, sino por lo que sostiene. Sostiene la palabra dada, sostiene el respeto incluso cuando la tentación de humillar parece fácil. Sostiene el trabajo bien hecho, aunque la recompensa se retrase. Sostiene la calma cuando el cuerpo pide descarga. Sostiene el silencio cuando la vanidad exige respuesta. Y en ese sostener se construye un tipo de libertad que nadie puede conceder ni quitar, porque no depende de permisos externos. Vivir así requiere una estructura, no solo intención. En el estoicismo existe una arquitectura simple y poderosa que sirve como base de este guerrero interior. Primero, el dominio del juicio, porque la mente interpreta antes de que el cuerpo reaccione. Si el juicio se desordena, todo lo demás se vuelve rehén. Segundo, la acción correcta, porque la virtud no es un sentimiento, es una práctica. No basta con pensar bien, hay que obrar bien. Tercero, la aceptación lúcida de lo inevitable. Esa relación adulta con la realidad que los antiguos resumían en amar el destino, no como romanticismo ingenuo, sino como inteligencia práctica. Lo que llega, llega. Lo que no depende de uno, no se negocia con rabia. Se recibe, se trabaja, se transforma en algo útil para el alma. Esta base cambia la forma de caminar por el día. Quien vive sin ella se vuelve reactivo, persigue apagar incendios internos con ruido, con compras, con excusas, con comparaciones. Quien vive con ella empieza a distinguir, con serenidad creciente, entre lo que pertenece a su responsabilidad y lo que pertenece al teatro del mundo. En esa distinción se acaba una gran parte del sufrimiento inútil. No se trata de resignarse, se trata de dejar de malgastar energía en lo que no obedece. La energía recuperada se invierte en lo único noble, el propio carácter. El guerrero interior comprende que las batallas más costosas no son las que se libran en una sala de reuniones ni en una discusión familiar, sino las que ocurren en segundos dentro de la cabeza. Un comentario se siente como ataque, un silencio se interpreta como desprecio, un retraso se convierte en desvalor, una mirada ajena se transforma en sentencia. Todo eso sucede en un instante, y en ese instante la vida puede torcerse.
no porque la realidad haya cambiado, sino porque el significado que se le ha puesto encima se ha vuelto veneno. El entrenamiento consiste en detectar ese veneno temprano, antes de que se convierta en lenguaje agresivo, en decisiones torpes, en noches amargas. También entiende algo más, todavía más exigente. El enemigo más persistente se disfraza de virtud. Se disfraza de justicia cuando es orgullo. Se disfraza de sinceridad cuando es crueldad. Se disfraza de exigencia cuando es miedo. Se disfraza de ambición cuando es vacío. Por eso el guerrero interior se vigila a sí mismo sin odio, con la misma seriedad con la que un buen médico observa un síntoma. Su observación no es una condena, es una guía. No se insulta por fallar, se corrige. No se miente para quedar bien, se alinea. No hace del error una identidad, hace del error un maestro. Esta forma de vivir trae una consecuencia inmediata. La vida cotidiana se vuelve un campo de práctica. El trabajo deja de ser solo producción y se convierte en taller de carácter. Las relaciones dejan de ser solo afecto y se convierten en escuela de paciencia y justicia. Los pequeños inconvenientes dejan de ser obstáculos y se convierten en pruebas moderadas que fortalecen la mente. Nada de esto exige retirarse a una montaña. Exige presencia, exige respeto por el propio espíritu. Exige la decisión de no entregar el volante a la emoción del momento. Hay un tipo de paz que no nace del silencio del entorno, sino del orden interior. Esa paz no es pasividad. Puede convivir con metas altas, con responsabilidad, con días intensos. Es una paz activa, firme, que permite actuar sin perderse. El guerrero interior no vive para sentirse bien todo el tiempo. Vive para ser digno incluso cuando no se siente bien. Vive para que su conducta no dependa del clima emocional. Vive para que su palabra no cambie con la marea. Vive para que su vida tenga una columna vertebral. En esta base hay una promesa sobria. Cualquiera puede entrenarla, porque no depende de talentos excepcionales. Depende de repetir lo correcto cuando apetece lo fácil. Depende de decir no a la reacción automática y sí a una respuesta elegida. Depende de cultivar una mente que no se precipita, una lengua que no hiere por impulso, unas manos que construyen más de lo que destruyen. Eso, con el tiempo, cambia la identidad desde dentro. No se vuelve uno invulnerable, se vuelve confiable. Y la confianza en uno mismo, cuando está fundada en virtud y no en ego, se convierte en una fortaleza que sostiene todo lo demás. Desde aquí, el camino se vuelve más nítido. Con esta base, cada uno de los códigos adquiere sentido, como piezas de una misma disciplina. El primer código empieza en el punto exacto donde casi todos pierden el control sin darse cuenta: el juicio. Ahí se decide si la vida se convierte en una cadena de reacciones o en una sucesión de actos conscientes. Ahí empieza el verdadero combate del guerrero interior, no contra el mundo, sino contra la interpretación desordenada del mundo. Y cuando el juicio se aprende a vigilar, el resto deja de ser un ideal y se vuelve un modo de estar en pie. El primer código se sostiene sobre una idea tan simple que, al principio, parece insuficiente, y precisamente por eso es poderosa. El mundo no entra en ti tal como es, entra tal como lo interpretas. Entre el golpe de la realidad y el temblor del ánimo, existe un instante casi imperceptible, un umbral delicado, una puerta. En esa puerta se decide el tono de tu día, la nobleza de tu conducta y, a la larga, la forma de tu vida. El guerrero interior no vigila el exterior como quien teme, vigila ese umbral como quien gobierna, no porque quiera evitar el dolor, sino porque se niega a multiplicarlo con historias torcidas. La mayoría vive como si la mente fuera una plaza abierta a cualquier vendedor ambulante.
Entran titulares, rumores, ironías, opiniones, comparaciones, insinuaciones, gestos malinterpretados. Cada cosa deja una huella, y esa huella se convierte en mandato. Sin darse cuenta, uno termina obedeciendo a lo último que ha visto, a lo último que le han dicho, al último impulso que le ha pinchado el orgullo. Entonces, la vida se vuelve un carrusel de reacciones. La dignidad se diluye en una respuesta apresurada, la paz se vende por una victoria pequeña, el carácter se sacrifica por un minuto de descarga. Ese es el precio de dejar la puerta sin guardia. El guardia del juicio no es una voz dura que te humilla, es una voz clara que te devuelve al centro. Su trabajo es separar el hecho de la interpretación, la escena de la película que tu mente fabrica. El hecho suele ser breve, casi seco, una frase, una demora, una mirada, una decisión ajena, un error en el trabajo, una respuesta fría. La interpretación, en cambio, puede ser infinita. Me faltan al respeto, se están riendo de mí, esto demuestra que no valgo, todo va a salir mal. Ahí nace el veneno, no en el hecho, sino en la lectura automática que lo convierte en amenaza total. El guardia aprende a reconocer ese salto, ese dramatismo interno que pretende tener razón a costa de tu serenidad. Este código no te convierte en ingenuo, te vuelve preciso. La precisión es una forma superior de fuerza. Con precisión dejas de llamar traición a lo que es distracción, dejas de llamar ataque a lo que es torpeza, dejas de llamar catástrofe a lo que es contratiempo. Y cuando el lenguaje interior se vuelve más exacto, el cuerpo se calma, no por magia, sino porque el cuerpo responde a la señal que le envía la mente. Si la mente grita peligro, el cuerpo se arma. Si la mente dice esto es incómodo, pero manejable, el cuerpo se mantiene firme. Así se entrena el temple, como se entrena la mano que no tiembla al sostener una copa llena. El guardia del juicio trabaja con un gesto pequeño y decisivo, la pausa. No una pausa teatral, sino una pausa de gobierno. En ese breve espacio, tú no niegas lo que sientes, pero eliges qué haces con ello. La emoción llega, como llega la lluvia. Tu elección empieza en lo que haces después. Ese después suele ser un segundo, a veces menos. Ahí se forja la diferencia entre una vida arrastrada por el impulso y una vida conducida por el carácter. La pausa permite que la mente no sea esclava del primer relato, permite que aparezca una segunda lectura más útil, más justa, más alineada con tu mejor versión. Cuando alguien habla con aspereza, el impulso pide devolver aspereza para no parecer débil. El guardia del juicio recuerda que la verdadera debilidad es perderse. Mantener la calma no es ceder, es mandar. Significa conservar el control del tono, de la intención, de la palabra. Significa no entregar el volante a la provocación. En vez de reaccionar como un espejo, el guerrero interior responde como un arquitecto. Decide qué construye con lo que le llega. Puede convertir ese momento en conflicto o en práctica. Puede permitir que la frase ajena dicte su estado o puede usarla como ocasión para afirmar su dignidad sin violencia. La elección ocurre en el umbral. La mente, sin vigilancia, exagera, dramatiza, adivina intenciones. Lee mentes que no conoce, junta piezas sueltas y las convierte en conspiración. Es un talento viejo, diseñado para sobrevivir en selvas y peligros, pero mal adaptado a la vida moderna. En un correo breve ve desprecio, en un silencio ve rechazo, en un cambio de plan ve abandono. El guardia del juicio no se ríe de esa tendencia, la reconoce y la domestica. Aprende a decirse con serenidad que una suposición no es un hecho, que una emoción no es una prueba, que un pensamiento no es una orden. Esta disciplina, sostenida día tras día,
devuelve una libertad que muchos creían perdida. Hay un ejercicio invisible que transforma la vida sin ruido: renombrar. Renombrar no es maquillar, es devolverle a cada cosa su peso real. Una crítica puede ser información, un error puede ser aprendizaje, una demora puede ser práctica de paciencia, una respuesta seca puede ser cansancio ajeno, no sentencia sobre tu valor. Al renombrar, cortas el vínculo entre el acontecimiento y el sufrimiento innecesario. Sigues viendo lo que sucede, pero dejas de añadirle veneno. Dejas de vivir en la exageración, que es el teatro del ego. Empiezas a vivir en la realidad, que es el terreno de la virtud. Este código también exige honestidad. A veces el juicio se contamina porque uno se cree el centro de todo. Cree que cada gesto ajeno es una evaluación personal. Cree que el mundo conspira a favor o en contra. Ese pensamiento vuelve frágil incluso al más fuerte físicamente. El guardia del juicio recuerda una verdad humilde: la mayoría de la gente está ocupada consigo misma. Esa humildad no te empequeñece, te libera, te permite caminar sin sentir que cada mirada pesa como un veredicto, te permite trabajar sin necesidad de demostrar constantemente, te permite hablar sin buscar victoria en cada frase. Donde antes había tensión, aparece espacio. Donde antes había ansiedad, aparece enfoque. La aplicación práctica se nota especialmente cuando la vida te lleva al borde, porque ahí la mente tiende a elegir relatos extremos. En un día de presión, un fallo pequeño se interpreta como señal de fracaso total. En una semana difícil, una frase desafortunada se interpreta como traición. En un momento de cansancio, un malentendido se interpreta como falta de amor. El guardia del juicio no se deja seducir por esos absolutos. Sabe que los absolutos son gasolina emocional. Sabe que siempre y nunca son palabras que suelen nacer de la fatiga, no de la verdad. Mantener la mente sobria en esos momentos es una forma de grandeza silenciosa. Con el tiempo, este código produce un efecto profundo. Tu identidad deja de depender tanto del exterior. La autoestima ya no es un barómetro de aprobación, sino una consecuencia de coherencia. Empiezas a respetarte porque te observas responder con rectitud, incluso cuando nadie lo exige. Empiezas a confiar en ti porque te ves capaz de sostener una pausa, de elegir un tono, de no traicionarte por orgullo. Esa confianza es limpia, no grita, no presume, simplemente está. El guardia del juicio no busca tener razón en cada momento, busca conservar la claridad. La claridad permite actuar bien, la claridad permite reparar sin humillarse, corregir sin violencia, avanzar sin rencor. La claridad te hace eficaz y te hace humano, porque no te convierte en un animal acorralado por su propia mente. Te convierte en alguien que puede mirar la realidad de frente y aún así elegir el bien. Cuando este primer código se asienta, aparece una consecuencia natural. Tu energía deja de dispersarse. Dejas de gastar fuerzas en peleas mentales con fantasmas, en discursos imaginarios, en rencores rehechos 1000 veces. Recuperas combustible para lo que sí importa. Y en ese punto, el camino pide el siguiente paso con una lógica implacable: distinguir con exactitud qué depende de ti y qué no. Porque un juicio limpio abre la puerta a un orden mayor, el orden de la acción correcta. Y ese orden empieza con el círculo más simple y más liberador, el de tu control. Cuando el juicio se vuelve más sereno, surge una tarea inmediata: colocar la fuerza donde realmente cuenta. El segundo código del guerrero interior es una brújula práctica y severa. Distinguir lo que depende de ti de lo que no depende de ti y vivir conforme a esa verdad. No es una teoría bonita, es una economía del alma. El mundo está lleno de corrientes que no se dejan sujetar. El estado de ánimo de otros
las decisiones de un superior, el tráfico, el precio de la vida, los cambios de plan, la opinión de la calle, el pasado que no vuelve, el azar que no pide permiso. Quien pretende dominarlo todo, termina mendigando tranquilidad, exigiendo que el exterior cambie para poder estar bien. El estoicismo propone lo contrario, que el bienestar nazca de un gobierno interior tan firme que el exterior pueda moverse sin arrancarte la dignidad ni el rumbo. Para entrenar ese gobierno, piensa en 3 círculos. El primero es el control directo. Ahí viven tu intención, tu atención, tu esfuerzo, tu disciplina, tu palabra, tu manera de actuar, el cuidado del cuerpo y el orden de la mente. Son decisiones pequeñas y constantes. Levantarte con propósito, no postergar lo esencial, terminar lo que empiezas, elegir el respeto cuando el orgullo pide golpe, cuidar el descanso para no convertir el cansancio en carácter. El segundo círculo es la influencia. No mandas en otras personas, pero puedes influir con el ejemplo, con la paciencia, con la claridad y con la coherencia. No decides cómo acabará una conversación, pero sí decides el tono con el que entras en ella. No diseñas la cultura entera de un lugar, pero sí aportas una presencia limpia. Alguien que cumple, que escucha, que no envenena, que no alimenta el chisme, que trabaja con dignidad incluso cuando nadie aplaude. El tercer círculo es lo que queda fuera. Ahí están los hechos que llegan sin pedir permiso. Una crítica injusta, una pérdida, una enfermedad, una cancelación, un rechazo, un giro inesperado. Ese círculo no es un enemigo, es la naturaleza de la vida. Resistirse con rabia no es coraje, es ceguera. El guerrero interior no se arrodilla ante lo inevitable, pero tampoco lo maldice. Lo mira con lucidez y decide qué virtud ejercitar en esa circunstancia: paciencia, templanza, justicia, valentía. La mayoría sufre porque confunde los círculos. Quiere controlar lo que solo puede influir y quiere influir en lo que no admite influencia. Este código es una limpieza mental: separar, ordenar y mover la energía hacia el lugar correcto. Cuando lo haces, el cuerpo afloja, la mente se aclara y la vida se vuelve más habitable, incluso si los hechos no cambian de inmediato. En lo cotidiano, el ejercicio es simple. Llega un mensaje seco, alguien te responde con frialdad, un plan se rompe a última hora. Antes, tu energía se iba en imaginar intenciones y preparar una guerra inútil. Ahora ubicas el hecho en su círculo. No controlas el tono ajeno ni el cambio de plan. Sí controlas tu respuesta, tu profesionalidad, tu calma y tu siguiente paso. Si hay algo que aclarar, lo haces sin veneno. Si hay que poner un límite, lo pones sin humillar. Si toca esperar, espera sin dramatizar y sin convertir la espera en castigo. Cada vez que eliges así, recuperas territorio interno. Este código también corta una adicción moderna: la adicción a la queja. La queja parece movimiento, pero suele ser estancamiento. Te hace sentir activo mientras te roba fuerza. La mente se acostumbra a comentar, a protestar, a señalar culpables, y cada frase de queja añade peso al ánimo. El guerrero interior reconoce esa fuga y la cambia por una acción mínima, concreta y digna dentro de su círculo: ordenar una idea, escribir una línea, pedir un dato, caminar 10 minutos, respirar antes de hablar, terminar lo que empezaste. La energía que antes se convertía en humo se convierte en construcción. Aceptar límites no te empequeñece, te afina. Hay una paz que nace cuando asumes que el control es limitado. No es una paz de derrota, es una paz de precisión. Es como un arquero que entiende que no controla el viento, pero controla el pulso, la postura y el momento del disparo. Un arquero serio no se enfada con el aire, ajusta su técnica. Así vive el estoico.
Ajusta lo propio, respeta lo ajeno y no pierde el alma por lo imprevisible. Esta disciplina convierte problemas grandes en pasos manejables. Una crisis se descompone en lo que hoy puede hacerse con dignidad. Una meta se vuelve una serie de hábitos. Un conflicto se vuelve una decisión de tono, de límites y de responsabilidad. No necesitas dominar el futuro para avanzar, necesitas cumplir el presente. Ahí está la nobleza, estar a la altura de lo que tienes delante, sin fantasear con un control imposible y sin rendirte a la inercia. Con el tiempo, este código refina la autoestima. Dejas de medir tu valor por resultados que dependen de 1000 factores. Empiezas a medirlo por la fidelidad a lo correcto, por haber hecho el esfuerzo honesto, por haber elegido el respeto, por haber sostenido la constancia, por no haber vendido tu dignidad por comodidad. El resultado puede llegar o no. La virtud, en cambio, siempre te pertenece. Cuando entiendes eso, el miedo se reduce, porque ya no apuestas tu identidad a un marcador externo. El círculo del control no es una jaula, es una frontera sagrada. Te recuerda dónde termina el ruido y dónde empieza tu responsabilidad. Y cuando esa frontera queda clara, surge una consecuencia inevitable. Eliges mejor tus deseos. Si solo deseas lo que depende de ti, sufres menos. Si deseas que el mundo obedezca, sufres siempre. Desde aquí se abre el siguiente paso de la disciplina. Educar el deseo para que la realidad, incluso cuando aprieta, se convierta en material de crecimiento. La disciplina del deseo empieza donde muchos se resisten, en dejar de pedirle a la realidad que sea otra, no por falta de ambición, sino por respeto a la verdad. Cuando aprendes a distinguir lo que te pertenece de lo que no, nace una libertad nueva, pero también una exigencia. Si tu paz depende de que el mundo cumpla tus preferencias, vivirás en guerra. El guerrero interior elige otro pacto. Desea con inteligencia, desea de un modo que no lo rompa por dentro. Y ese deseo inteligente se resume en 2 palabras antiguas, sobrias y luminosas: amor fati. Amar el destino no es sonreír ante la desgracia como si fuera poesía, es algo más austero y más fuerte. Es mirar lo que llega sin maquillaje, sin insultarlo, sin convertirlo en excusa, y decidir que aún eso servirá para construir carácter. El destino no pide aprobación, se presenta. La pregunta no es si te gusta, sino qué haces con ello. La mente indisciplinada convierte cada contratiempo en ofensa personal y cada dificultad en señal de derrota. La mente entrenada hace lo contrario, convierte la dificultad en material, la resistencia en práctica, el golpe en lección, la pérdida en claridad, no porque niegue el dolor, sino porque se niega a desperdiciarlo. Existe una forma de sufrimiento que es inevitable y otra que es añadida. Lo inevitable es el hecho, la puerta que se cierra, el plan que cae, la respuesta que no llega, la enfermedad, la crisis, el cambio de rumbo. Lo añadido es la historia que te repites, que es injusto, que no lo soportas, que te han señalado, que todo se arruina, que el futuro ya está condenado. Esa historia es un veneno lento. La disciplina del deseo corta esa producción de veneno. No deja a la mente vagar por el drama. La obliga a aterrizar en lo útil, lo que está aquí, lo que se puede hacer, lo que conviene ser. Amor fati no significa renunciar a mejorar la vida, significa mejorarla desde el lugar correcto. Hay quien confunde aceptación con rendición, y por eso vive tenso, como si soltar la rabia fuera perder poder. En realidad, la rabia sostenida no es poder, es fuga. Te mantiene ocupado mientras te roba claridad. El guerrero interior acepta lo que no puede cambiar, y desde esa aceptación actúa con más eficacia. Lo inevitable deja de ser una pared contra la que golpeas la cabeza
y se convierte en un terreno donde entrenas la firmeza. Lo que antes parecía una maldición se convierte en un gimnasio para el espíritu. Esta disciplina se nota especialmente cuando algo rompe tus expectativas. Un proyecto se derrumba después de semanas de esfuerzo. Una relación se enfría cuando tú estabas entregando lo mejor. Una oportunidad se va a manos de otro. Una persona en la que confiabas muestra un rostro inesperado. La mente sin entrenamiento grita que todo es pérdida. La mente con disciplina reconoce una verdad más incómoda y más liberadora. Nada de lo externo está garantizado, y por eso el centro debe estar dentro. No para vivir desconfiando, sino para vivir sin mendigar seguridad. Cuando entiendes esto, cada cambio deja de ser un ataque a tu identidad. Se vuelve una invitación a fortalecer lo que de verdad te sostiene, tu forma de ser. Amar el destino también significa amar el proceso por encima del premio. Muchos se rompen no por trabajar, sino por apegarse al resultado como si su valor dependiera de él. Cuando el resultado no llega, se sienten estafados por la vida. La disciplina del deseo cambia el eje. El éxito se vuelve secundario frente a la rectitud del esfuerzo. Se trabaja bien porque eso es lo digno, no porque el mundo te deba un aplauso. Se mejora la habilidad porque perfeccionarte es noble, no porque el premio te complete. Esta postura no te hace menos ambicioso, te hace invulnerable a la desesperación, te permite avanzar sin vender tu serenidad. Amor fati es, además, un acto de humildad ante la naturaleza de la existencia. La vida no es una línea recta diseñada para tu comodidad. Es un tejido de azar, causas, errores y giros que nadie controla por completo. Aceptarlo no te empequeñece, te vuelve adulto, te devuelve la energía que antes gastabas peleando contra lo inevitable. Esa energía, ahora, se coloca donde importa, en el cuidado de la mente, en la calidad de tus decisiones, en la presencia con la que habitas tu día. El guerrero interior no necesita que todo salga perfecto para estar en paz. Necesita estar a la altura de lo que sucede. Esta disciplina tiene un efecto sutil. Mejora tu relación con el tiempo. Cuando el deseo no está educado, uno vive con prisa y con resentimiento. La prisa nace del miedo a perder. El resentimiento nace de creer que la vida debería haberse comportado de otra manera. Con la disciplina del deseo, el presente gana dignidad, no porque sea cómodo, sino porque es real. El pasado deja de ser un tribunal permanente. El futuro deja de ser una amenaza o una fantasía. El día se vuelve el lugar de la práctica. Y en esa práctica, incluso lo pequeño adquiere valor. La manera de hablar, la manera de trabajar, la manera de callar, la manera de sostener una decepción sin convertirla en veneno para los demás. En el fondo, amor fati es una decisión diaria de interpretación y de actitud. Si algo llega y no te gusta, puedes decirte que es un obstáculo y quedarte atrapado, o puedes decirte que es un material y transformarte. Si aparece una demora, puedes sentir que te roban el tiempo, o puedes usarla para entrenar paciencia y presencia. Si llega un rechazo, puedes convertirlo en herida eterna, o puedes convertirlo en filtro y dirección. Cuando eliges la segunda vía, no estás fingiendo optimismo, estás ejerciendo soberanía, estás afirmando que el destino puede tocar tu agenda, pero no tu esencia. También hay una belleza moral en este código. Te vuelve menos dependiente de culpar. Culpar parece aliviar, pero mantiene a la mente atada a lo que no gobierna. La disciplina del deseo te libera de esa cadena. Te enseña a decir, con una calma seria, que esto ha pasado, y ahora importa cómo respondes. Te empuja a dejar de vivir en la nostalgia de lo que debería haber sido y a habitar lo que es, sin humillarte.
Esa es la dignidad estoica. No negar lo difícil, no adornarlo y aún así caminar con la cabeza alta. Cuando el deseo se disciplina, el sufrimiento se vuelve más limpio. Duele, pero no degrada. Duele, pero no convierte tu corazón en un campo de ruinas. Duele, pero te deja libre para seguir siendo justo, para seguir siendo valiente, para seguir siendo humano. Y en ese punto ocurre algo extraordinario. Empiezas a comprender que la vida no te está persiguiendo, te está formando. La adversidad deja de ser una enemiga personal y se vuelve una maestra severa, no una maestra amable, sino una maestra verdadera. Este código no promete suavidad, promete fortaleza con sentido. Promete una manera de mirar el destino sin temor, con una especie de respeto firme, como quien reconoce que lo que llega trae consigo una posibilidad de crecimiento. Y cuando el destino se vuelve aliado, incluso en lo áspero, tu interior deja de temblar ante cada cambio. Te vuelves más estable, no porque controles el mundo, sino porque ya no exiges que el mundo te garantice calma. Desde aquí, el camino se vuelve todavía más concreto. Amar el destino no se queda en una idea, se demuestra con actos. Y el acto que más rápido consolida esta disciplina es elegir, de forma voluntaria, pequeñas incomodidades que te entrenan para las grandes. Porque quien aprende a gobernarse en lo ligero, se mantiene en pie cuando llega lo pesado. Después de mirar la realidad sin resentimiento, queda un paso más concreto: entrenar la resistencia diaria. La vida no siempre aprieta con tragedias, con frecuencia aprieta con detalles pequeños, repetidos. Un atraso, una cola, un correo frío, una tentación de posponer, un cansancio que se pega a la espalda. Ahí se decide el carácter. Por eso, el guerrero interior practica la incomodidad voluntaria. No la busca por gusto al dolor, ni por superioridad, sino para recordar que su libertad no depende del confort, sino de su mando. La comodidad es un buen descanso y un mal amo. Cuando se vuelve la regla, la mente exige que todo sea fácil, rápido y agradable. Se instalan la irritación, la queja, la necesidad de alivio inmediato en forma de comida, pantallas, compras o distracción. La incomodidad elegida corta esa dependencia con una medicina, dosis pequeñas de esfuerzo que enseñan al cuerpo y a la mente a mantenerse firmes cuando el entorno no coopera. Esta disciplina no convierte la vida en una penitencia, la vuelve más limpia, enseña a distinguir lo necesario de lo caprichoso, lo digno de lo impulsivo. También revela cuánta energía se pierde en discutir con la pereza y en adornar la excusa. Cuando actúas sin negociar con cada impulso, aparece una paz sobria, la paz de la coherencia. Es saber por dentro que no te traicionas en lo pequeño. La incomodidad voluntaria empieza con gestos modestos. Caminar unos minutos inmóvil, sintiendo el peso del cuerpo y el aire en la cara. Subir escaleras cuando podrías evitarlas, no para presumir, sino para entrenar la voluntad. Terminar una tarea con atención, aunque no apetezca, sin hacerlo a medias, sin refugiarte en el atajo. Son actos simples, pero construyen una identidad estable, la de quien se cumple. Hay un ejercicio especialmente directo: exponerte a un poco de frío de manera consciente y breve. Un final de ducha más fresca, controlado, con respiración tranquila. Ese instante enseña una lección clara: la incomodidad no te destruye, solo te visita. Si no huyes, pasa. Si no te insultas, aprendes. El cuerpo descubre que puede tolerar el malestar sin convertirlo en pánico. La mente descubre que puede observar sin dramatizar y elegir con más calma. Otra práctica es moderar el placer en la comida. No se trata de odiar lo bueno, sino de impedir que lo bueno te gobierne. Comer más sencillo algunos días,
reducir el picoteo automático, dejar un margen de hambre ligera y honesta. Ese margen es una escuela de templanza. Muestra que el deseo puede ser dirigido, que la boca no tiene por qué dictar la agenda. Con el tiempo, esta sobriedad estabiliza el ánimo y devuelve energía. Existe también la incomodidad del silencio. La vida moderna está llena de ruido y mucha gente no busca información, busca anestesia. El guerrero interior se concede espacios sin distracción, un trayecto, una pausa, una hora sin pantalla. Al principio aparece inquietud, porque el silencio deja al descubierto lo que el ruido tapaba. Esa inquietud no es un enemigo, es material de entrenamiento. Al sostenerla sin escapar, se afina la presencia. Y en la presencia nace claridad. Ves tus impulsos con honestidad, los nombras sin odio y recuperas el centro. La incomodidad social es todavía más fina, porque toca el orgullo. Consiste en dejar de actuar para gustar, no entrar en conversaciones que te degradan aunque eso te quite pertenencia. No participar en chismes para sentirte dentro del grupo. No usar la ironía como armadura, ni la victimización como refugio. Decir la verdad con respeto y callar cuando hablar solo alimentaría vanidad. Al principio duele, porque el ego quiere aprobación. Después se vuelve dignidad tranquila, una dignidad que no necesita permiso para existir. En el trabajo, la incomodidad voluntaria adopta una forma elegante. Hacer lo correcto cuando nadie vigila. Preparar con rigor. Revisar un detalle que no luce. Mantener la puntualidad. Cumplir la palabra. Resistir el atajo fácil que luego se paga con vergüenza. Hay días en los que la incomodidad más útil es emocional. Permanecer sereno cuando el ego pide defenderse. Escuchar una crítica sin convertirla en ataque. Reconocer un error sin excusas. Pedir perdón sin teatro. Mantener la amabilidad cuando estás cansado. La emoción se siente, pero la conducta se elige. Esa elección repetida hace del carácter una herramienta, no un accidente. El peligro está en confundir fortaleza con dureza. La incomodidad voluntaria no busca hacerte áspero, busca hacerte confiable. Un ser humano confiable no se rompe por una frustración menor, no descarga su malestar sobre los demás, no vende su conciencia por comodidad. Cuanto más entrenas, menos necesitas exhibir. La fuerza auténtica es discreta, responde bien, sin ruido, sin necesidad de ganar cada escena. Con el tiempo, cambia tu relación con el miedo. Temes menos la incomodidad porque la conoces. Sabes que el cuerpo protesta y luego se adapta. Sabes que la mente exagera y luego se calma. Sabes que el malestar es una ola, no una sentencia. Y cuando llega una dificultad no elegida, tu interior se organiza. En lugar de derrumbarse, vuelve a lo esencial. Intención, respiración, paso siguiente. La recompensa de este código es una libertad silenciosa. Te descubres capaz de actuar sin depender de la motivación. Te descubres capaz de sostener un hábito, aunque el día sea gris. Te descubres capaz de elegir lo conveniente por encima de lo apetecible. Esa capacidad es la base de cualquier vida digna. Sin ella, los ideales se quedan en frases. Con ella, cada día se convierte en una obra pequeña de virtud. Y cuando la virtud se vuelve hábito, la disciplina deja de sentirse como lucha y empieza a sentirse como dirección. Has probado, con tus propios actos, que puedes resistir sin endurecerte. Desde esa estabilidad nace el siguiente paso natural: orientar tu fuerza hacia un propósito claro, para que cada esfuerzo tenga sentido y no sea solo aguante, sino construcción. Después de acostumbrarte a la resistencia, aparece una verdad más fina. La fuerza necesita dirección. La disciplina sin sentido termina pareciéndose a una carga, y la carga, con el tiempo, se vuelve amargura.
El guerrero interior no se gobierna para exhibirse, se gobierna para vivir con significado. Por eso, este paso ya no trata de aguantar más, sino de saber hacia dónde se camina. Cuando la mente deja de huir del esfuerzo, debe aprender a servir a algo más alto que el capricho del momento. En una vida moderna llena de estímulos, el propósito suele confundirse con un objetivo brillante o con una etiqueta inspiradora. Para el estoico, el propósito es más humilde y más firme, una intención estable en el presente. Es decidir quién eres en lo pequeño, cómo trabajas cuando nadie aplaude, cómo hablas cuando podrías herir, cómo actúas cuando podrías tomar el atajo. Los resultados cambian, los planes se corrigen, el azar se entromete. El propósito permanece porque nace de un lugar que sí puedes custodiar, el carácter. Y cuando el carácter se vuelve el centro, la mente deja de saltar de estímulo en estímulo, como si buscara salvación en lo exterior. Por eso los antiguos resumieron esa brújula en una palabra exigente: virtud. No moralina, no pose, no sermón. Virtud como excelencia humana, como el arte de vivir de manera digna. Virtud es elegir lo correcto, aunque lo fácil seduzca. Es preferir la coherencia a la comodidad, la claridad al impulso, la serenidad al espectáculo. Quien persigue solo placer, se vuelve frágil. Quien persigue solo prestigio, se vuelve dependiente. Quien persigue virtud, se vuelve libre, porque deja de hipotecar su valor a los vaivenes del reconocimiento. La virtud se construye sobre 4 pilares que se sostienen mutuamente. La sabiduría es ver con claridad y decidir con buen juicio. Es distinguir lo esencial de lo accesorio, lo verdadero de lo aparente, lo importante de lo ruidoso. Se nota cuando escoges un paso firme en lugar de 100 pasos dispersos, cuando prefieres comprender antes que ganar una discusión, cuando reconoces tu propia parte de responsabilidad antes de señalar la de otro. La sabiduría convierte la mente en una herramienta, no en un teatro donde el ego actúa sin descanso. La justicia ordena la convivencia y ennoblece el poder interior. Significa tratar a las personas como fines y no como instrumentos. Significa cumplir la palabra, devolver lo que se debe, no aprovecharse del descuido ajeno, no comerciar con la dignidad de otros para asegurar la propia ventaja. La justicia también sabe poner límites sin veneno, decir no sin desprecio, corregir sin humillar, proteger sin dominar. Un corazón justo no necesita aplastar para sentirse alto, ni manipular para sentirse seguro. La templanza es medida y soberanía sobre el deseo. No implica vivir sin placer, sino vivir sin esclavitud. Templanza es saber parar a tiempo, consumir a tiempo, hablar a tiempo, callar a tiempo. Es reconocer cuando una distracción es descanso y cuando se convierte en fuga. En un mundo que empuja a la exageración, la templanza es elegancia moral, disfrutar sin perderse, ambicionar sin devorarse, descansar sin rendirse. Protege la energía, cuida la salud y mantiene limpia la intención. La valentía sostiene lo correcto cuando lo cómodo propone rendición. No es ausencia de miedo, es fidelidad a la conciencia por encima del miedo. Valentía es decir la verdad con respeto, empezar de nuevo después de un fallo, admitir un error sin excusas teatrales, sostener una decisión impopular cuando es necesaria, permanecer amable bajo presión cuando el ego pide dureza. La valentía no busca peligro, busca coherencia, y esa coherencia repetida convierte el miedo en un mensajero y no en un amo. Cuando estos pilares se vuelven práctica, el propósito deja de ser una idea bonita y se convierte en criterio. Ante un atajo tentador, eliges justicia. Ante un impulso de exceso, eliges templanza. Ante una confusión, eliges sabiduría. Ante un reto, eliges valentía.
Así la vida se simplifica por dentro, aunque por fuera siga siendo compleja. La calma ya no depende de que el día sea fácil, sino de que tu conducta sea fiel a tu brújula. Entonces el esfuerzo deja de sentirse como castigo y empieza a sentirse como construcción. Este código también cura una enfermedad moderna: vivir para demostrar, demostrar talento, demostrar éxito, demostrar valor. Esa carrera es infinita y termina en hambre. La virtud cambia el eje: no demostrar, encarnar, no actuar para que te vean, sino actuar para ser digno de ti mismo. Esa dignidad es íntima, no depende de comparaciones, de cifras, ni de opiniones volubles. Cuando la dignidad se vuelve el centro, la ansiedad pierde terreno porque ya no negocias tu autoestima con cada escena. Un propósito virtuoso no te separa de la gente, te conecta mejor, te vuelve fiable. Las personas pueden no aplaudirte, pero perciben tu solidez. Pueden no compartir tus ideas, pero sienten tu rectitud. La coherencia crea influencia sin necesidad de imponer. La disciplina deja de ser armadura y se convierte en presencia, una forma de estar que ordena el ambiente sin aplastarlo, que eleva sin humillar, que sostiene sin exigir. Además, el propósito se fortalece cuando lo unes a tu papel en la comunidad. Nadie se forja solo. La familia, el equipo, la ciudad, incluso los desconocidos con los que compartes calle y trabajo, son el escenario donde la virtud se vuelve real. El estoico no se encierra para salvarse, se ordena por dentro para ser útil por fuera. Cooperar, contribuir, no ser carga, no ser veneno, ese es un norte sencillo y poderoso. Tu oficio puede ser servicio, tu palabra puede ser puente, tu ejemplo puede ser refugio, y esa elección te devuelve respeto propio y paz constante. Al final, el propósito no se encuentra como un objeto perdido, se construye como una obra, y la virtud es el material. Con ese material, incluso un día común adquiere peso y belleza, porque al final no queda solo lo que hiciste, sino lo que te hiciste a ti mismo mientras lo hacías. Con esta brújula, el guerrero interior avanza sin prisa y sin rendición, con la calma firme de quien sabe que cada jornada trae una ocasión para crecer. A medida que el propósito se vuelve más claro, aparece un adversario sutil que rara vez se presenta como enemigo. Es el ego, ese impulso de convertir la vida en escaparate, de medir cada gesto por su efecto, de vivir como si el valor dependiera del aplauso, de la razón ganada o de la imagen sostenida. El ego no siempre grita, a veces susurra, se disfraza de orgullo justificado, de dignidad herida, de necesidad de reconocimiento, de perfeccionismo que en realidad es miedo. Cuando toma el mando, todo se vuelve personal. Una crítica parece sentencia, un silencio parece desprecio, un éxito ajeno parece provocación. Y así, sin ruido, el ego roba lo que más cuesta recuperar: claridad. El guerrero interior no destruye el ego, lo templa, lo pone a su tamaño, como se ajusta una armadura para que proteja sin inmovilizar. Porque el ego, sin medida, exige controlar lo incontrolable, la percepción ajena, el humor del entorno, el relato que otros construyen sobre ti. Esa exigencia fabrica tensión, dureza y resentimiento. La templanza, en cambio, devuelve una fuerza más limpia: actuar por rectitud y no por exhibición, sostenerse por coherencia y no por aprobación, permanecer humano sin convertirse en esclavo del orgullo. Esta disciplina empieza con una verdad sobria: nadie está obligado a confirmarte. La realidad no existe para sostener tu autoestima, ni las personas para alimentar tu narrativa. Cuando aceptas esto, el orgullo pierde su derecho a gobernar. Tus decisiones dejan de depender del «qué dirán» y empiezan a depender de lo que es justo y correcto. Esa transición no se anuncia,
se demuestra. Se nota cuando eliges ser impecable aunque nadie lo celebre, cuando sostienes un límite sin herir, cuando corriges sin humillar y cuando trabajas con el mismo rigor tanto si hay aplausos como si solo hay silencio. Para consolidar esta templanza, los estoicos encendieron un recordatorio que no pretende asustar, sino ordenar. Memento mori. Recuerda que vas a morir. No como frase oscura, sino como una lámpara encendida en un cuarto lleno de ruido. La muerte, contemplada con claridad, corta la vanidad como un cuchillo limpio. Reduce a su tamaño real las rivalidades, los dramas, las comparaciones, las pequeñas guerras por prestigio. Con la finitud presente, el tiempo se vuelve sagrado y el ego deja de ser el centro de la escena. Memento mori no vuelve triste, vuelve preciso. Enseña a elegir con un criterio más alto que la reacción. Muestra que la vida es demasiado corta para vivir con rencor, para acumular discusiones inútiles, para castigar a los demás con mal humor, para posponer lo importante por miedo a fallar. Invita a actuar como quien entiende que el día no es infinito. En esa comprensión nace una serenidad adulta. No se trata de ganar la escena, sino de no perder el alma. Quien recuerda la finitud, cuida sus palabras, porque sabe que una palabra puede marcar años. Cuida sus actos, porque sabe que un acto puede construir o arrasar lo que más ama. El ego se alimenta de comparaciones, porque siempre encuentra motivo para sentirse superior o inferior, y ambos extremos son cadenas. La superioridad crea desprecio, la inferioridad crea vergüenza. Las dos te sacan del presente. El guerrero interior corta esa adicción, volviendo a su medida. No se evalúa por la posición de otros, sino por la fidelidad a su brújula. Su estándar no es la imagen, sino la virtud. Por eso, el éxito ajeno deja de ofender, y el fracaso ajeno deja de divertir. Se aprende a admirar sin humillarse, a competir sin odiar, a crecer sin necesidad de pisar a nadie. La templanza del ego también se practica en el lenguaje interior. El ego habla como juez y como víctima, dramatiza, se ofende, exige. El guerrero interior aprende a hablarse con firmeza y con respeto. No se insulta para motivarse, no se inventa excusas para salvar la cara. Se corrige con honestidad como quien afila una herramienta valiosa. La disciplina no es crueldad, es claridad. Donde antes había autojustificación, aparece responsabilidad. Donde antes había culpa estéril, aparece aprendizaje. Donde antes había una necesidad constante de quedar bien, aparece una voluntad tranquila de ser mejor. Otra forma de templanza es aprender a no responder a todo. En una época que premia la réplica instantánea, el silencio puede ser un acto de poder. No el silencio cobarde, sino el silencio que protege el carácter. Hay provocaciones que solo buscan tu energía, ironías que intentan arrastrarte al barro, conversaciones donde la verdad no importa y solo importa vencer. No entrar en ellas no es rendición, es gobierno. El ego quiere tener la última palabra. El guerrero interior prefiere tener la última conducta correcta, y esa preferencia, repetida, se convierte en reputación real, la de alguien que no se vende por un minuto de descarga. También existe una disciplina que purifica por dentro, admitir la posibilidad de estar equivocado. Vivida de verdad, esa disposición corta muchas guerras internas. El ego se aferra a su versión porque cree que ceder es morir, pero la vida no pide infalibilidad, pide honestidad. Reconocer un error no disminuye, fortalece. Reparar un daño no humilla, libera. Pedir perdón no quita autoridad, da una autoridad más limpia, porque nace de la verdad y no de la apariencia. La humildad, aquí, no es sumisión, es valentía refinada, es dignidad sin teatro. La templanza del ego se practica, además,
en la elección de la anonimidad, hacer el bien sin audiencia, trabajar bien sin exhibición, ayudar sin contarlo después. En esa discreción se cura una necesidad profunda de aprobación. Descubres que tu valor no depende de ser visto. Descubres una alegría sobria en hacer lo correcto por lo correcto. Esa alegría es estable, no sube y baja con los aplausos. Es la alegría de estar alineado, incluso en días grises, incluso cuando nadie se entera. Y esa alineación, con el tiempo, se convierte en paz. Memento mori también cambia la forma de mirar a los demás. Cuando recuerdas que cada persona carga una vida entera de miedos, pérdidas y esfuerzos, el ego pierde su impulso de condenar. No se trata de permitir abusos, sino de mirar con amplitud. La dureza gratuita se vuelve absurda cuando la finitud está presente. La compasión, en cambio, se vuelve fuerza. Permite ser firme, sin ser cruel, claro, sin ser hiriente, exigente, sin ser despectivo. Desde esa fuerza se corrige mejor, se escucha mejor, se convive mejor. Hay un efecto silencioso cuando el ego se aquieta. El mundo se siente menos personal. Dejas de interpretar cada gesto como un mensaje sobre tu valor. Dejas de vivir como si el universo comentara tu actuación. Esto aligera el ánimo y mejora la convivencia. La calma deja de ser un premio raro y se convierte en consecuencia de no poner al ego al mando. Con la finitud en mente, el tiempo adquiere otro tono. Se protege, se honra, se invierte mejor. Ya no se entrega tan fácilmente a pantallas que vacían, a conversaciones que envenenan, a hábitos que degradan. El guerrero interior no usa la muerte para desesperar, sino para despertar. La muerte recuerda que la reputación es frágil, el cuerpo es temporal, el éxito es variable. Pero también recuerda que el carácter es tuyo mientras vivas, que la virtud puede practicarse hoy y que la dignidad no depende de un futuro perfecto. Cuando el ego está templado y el tiempo está ordenado, la energía se purifica. Ya no se desperdicia en demostrar, compararse o reaccionar. Queda disponible para lo verdaderamente alto. Entrar en el mundo con justicia, convertir cada decisión en servicio y cada acto en prueba de integridad. Cuando el ego se aquieta y la finitud ordena el tiempo, la energía deja de escaparse en demostraciones y se vuelve disponible para lo esencial, la acción correcta. Aquí, el estoicismo deja de ser un refugio interior y se convierte en una forma de presencia en el mundo. No basta con pensar bien, ni con resistir con dignidad, ni con aceptar lo que llega. El guerrero interior se prueba en el acto, en la manera concreta de tratar a los demás, de cumplir con su trabajo, de sostener su palabra, de elegir lo justo cuando lo fácil seduce. La virtud, si no se encarna, es un adorno. Si se encarna, es una fuerza que transforma la vida sin necesidad de ruido. La acción correcta nace de una comprensión simple. El ser humano no está hecho para vivir encerrado en su propio interés. Vivir solo para uno mismo produce una riqueza que no alimenta, un éxito que no calma, una libertad que se parece demasiado a la soledad. Los antiguos lo sabían con claridad. Pertenecemos a una comunidad, incluso cuando no lo recordamos. Compartimos calles, horarios, esfuerzos, fragilidades. Nos cruzamos en el trabajo, en la familia, en el mercado, en un ascensor, en una conversación breve. Y en cada cruce hay una oportunidad silenciosa de elevar o degradar. La acción correcta consiste en elegir una y otra vez elevar. Eso no significa ser ingenuo ni permitir que otros decidan por ti. Significa actuar con justicia. Justicia no como castigo, sino como equilibrio. Justicia como respeto por la dignidad ajena y por la propia.
Justicia como responsabilidad que no se negocia. Es devolver lo que corresponde, reconocer el mérito, no aprovecharse de la debilidad de otro, no manipular con la culpa, no mentir para salir bien parado. Es sostener una conducta limpia aunque el entorno premie lo contrario. Es trabajar con rigor aunque la recompensa no sea inmediata. Es hablar con verdad sin convertir la verdad en un arma. La acción correcta también es disciplina en lo pequeño. El mundo se rompe por gestos mínimos repetidos, por la falta de palabra, por la negligencia disfrazada de cansancio, por la costumbre de justificar lo mediocre. El guerrero interior se niega a contribuir a esa ruina lenta. Cuida lo que parece insignificante. Llega a tiempo porque respeta el tiempo ajeno. Responde con claridad porque la ambigüedad crea caos. Hace bien su oficio porque el oficio es una forma de honra. No necesita que lo vigilen para comportarse. Su vigilancia es interior. Y esa vigilancia interior se traduce en confianza externa. La gente siente, incluso sin poder explicarlo, cuando está ante alguien que no se vende. En el terreno de las relaciones, la acción correcta adopta un tono especialmente exigente. Hay momentos en los que la emoción pide castigar con silencio, humillar con ironía, ganar con dureza. La justicia pide otra cosa: firmeza sin crueldad. La firmeza protege la dignidad. La crueldad solo alimenta al ego. Ser firme es poner un límite con calma, decir no sin desprecio, retirarse sin insulto, corregir sin humillar. Ser justo es no convertir el error ajeno en espectáculo ni el propio en excusa. Es evitar la tentación de cobrar el dolor con dolor. En esa renuncia hay una nobleza rara, la de quien se controla incluso cuando podría descontrolarse y recibir aplausos por ello. La acción correcta se vuelve aún más valiosa en los conflictos. Un conflicto, visto desde la virtud, no es un ring para mostrar superioridad, sino una prueba de carácter. El guerrero interior entra en un conflicto con un objetivo limpio: resolver lo que se pueda, proteger lo que sea justo y salir sin mancharse. No necesita aplastar para sentirse seguro. No necesita tener la última palabra para sentirse fuerte. Prefiere una conversación difícil con respeto a una victoria brillante con veneno. En lugar de atacar la persona, atiende el hecho. En lugar de disparar reproches, pide precisión. En lugar de alimentar el drama, busca la claridad. Y si la claridad no es posible, se retira con dignidad, sin convertir la retirada en venganza. Actuar correctamente también significa ser útil. La utilidad es una forma de amor sobrio, no es sentimentalismo, es presencia que alivia. Ser útil puede ser escuchar con atención cuando otro está desordenado, puede ser enseñar sin arrogancia, puede ser hacer un favor sin contarlo, puede ser sostener una promesa sin recordársela al mundo. La utilidad no necesita grandiosidad. De hecho, los actos más nobles suelen ser discretos. Ayudar a que un equipo funcione sin buscar crédito, tratar con humanidad a quien no tiene poder, ofrecer paciencia cuando lo habitual es prisa. En esos actos se revela el verdadero nivel de una persona, porque ahí el ego no obtiene grandes premios y aún así la virtud se sostiene. Hay una idea que fortalece este código. Cada encuentro es un entrenamiento. Cada persona difícil es una prueba de templanza. Cada injusticia menor es una ocasión para actuar con rectitud sin caer en el resentimiento. Cada tarea repetitiva es una oportunidad para practicar excelencia. El guerrero interior no espera un escenario heroico. Comprende que el heroísmo real suele estar en lo cotidiano, en la constancia, en el cuidado, en la manera de responder cuando la mente está cansada y el cuerpo no quiere. Ahí se decide si la virtud es palabra o hábito.
La acción correcta exige también valentía moral, esa valentía que no se ve como épica, pero cambia destinos. Decir la verdad cuando conviene mentir. Mantener un estándar cuando otros lo rebajan. No participar en injusticias pequeñas que se vuelven grandes por acumulación. Resistir la presión del grupo cuando el grupo se ríe de lo que es digno. Esta valentía no busca enemigos, busca coherencia. A veces, el precio es incomodidad social, pérdida de aprobación, silencio a tu alrededor. El guerrero interior paga ese precio con calma, porque entiende que la aprobación es un bien frágil y la conciencia es un bien sagrado. En el trabajo, la acción correcta se traduce en excelencia sin vanidad. No se hace bien para ser admirado, se hace bien porque lo correcto merece ser bien hecho. Se trata a los compañeros con justicia, no con estrategia, se compite sin destruir. Se asciende sin pisar, se lidera sin humillar. Quien lidera desde la virtud no necesita imponer miedo, crea orden con ejemplo. Quien trabaja desde la virtud no necesita venderse como héroe, su constancia habla. Y cuando llega un error, lo repara sin teatro. La reparación es una forma de justicia. Devuelve equilibrio a lo que se torció. La acción correcta también incluye la benevolencia, no como debilidad, sino como elección superior. Benevolencia es recordar que todos luchan con algo invisible, no para excusar la injusticia, sino para no convertir la dureza en costumbre. Se puede ser firme y benevolente a la vez. Se puede poner un límite y conservar respeto. Se puede decir no y seguir siendo humano. Esa combinación es rara y por eso es poderosa. Protege sin envenenar, ordena sin destruir, corrige sin degradar. Cuando vives así, tu vida empieza a tener una textura distinta. Los días no son solo secuencias de tareas, sino ocasiones de encarnar virtud. El cansancio no se convierte en excusa para la rudeza. El éxito no se convierte en permiso para la arrogancia. La frustración no se convierte en licencia para el daño. Tu interior se vuelve un lugar habitable y tu presencia se vuelve un lugar más seguro para los demás. No porque seas perfecto, sino porque eres coherente. Y esa coherencia, al repetirse, crea un destino que no depende del azar, el destino de un carácter noble. El guerrero interior entiende entonces que la acción correcta no es un gesto aislado, sino una forma de vida. Por eso necesita continuidad, necesita un ritmo que sostenga la virtud cuando la motivación flaquea, un ritual sencillo que traduzca los códigos en práctica diaria. Ahí la disciplina se vuelve método, y el método convierte la filosofía en sangre, en hábitos, en destino vivido. Cuando una enseñanza es verdadera, se vuelve simple, no porque sea fácil, sino porque encaja. Los códigos del guerrero interior no nacen para admirarlos desde lejos, nacen para sostenerte cuando el día se inclina y la mente busca excusas. La prueba final no está en comprenderlos, sino en convertirlos en costumbre, del mismo modo que un árbol no se mantiene en pie por conocer la palabra raíz, sino por hundirla cada día un poco más en la tierra. Por eso, el cierre no es un aplauso, sino un método, un ritual breve, repetible, casi humilde, que traduzca la filosofía en comportamiento. La mente humana aprende por repetición, no por fogonazos. La inspiración enciende, la repetición construye. Quien espera sentir ganas para vivir con dignidad, termina viviendo al ritmo de su estado de ánimo. Quien entrena un ritmo propio, vuelve estable su libertad, incluso cuando el mundo cambia de tono. Empieza por la mañana, antes de que el ruido te reclame. No hacen falta discursos, hace falta dirección. Elige una sola intención para el día, una intención moral, no una ambición ruidosa. Que sea clara y practicable. Paciencia, justicia, templanza, valentía, atención. Esa intención es tu brújula.
Después añade un gesto de guardia interior. Decide no creer el primer pensamiento dramático que aparezca. Los hechos llegarán y tu mente intentará etiquetarlos con prisa. Tú no eres esa prisa. Toma 2 respiraciones lentas y nombra el hecho sin adjetivos. A mitad del día, cuando la rutina pesa y el cansancio intenta negociar, vuelve al círculo que te pertenece. Di por dentro una frase breve: esfuerzo y conducta, sí; resultado y opinión ajena, no. Esa frase te devuelve foco. Después ejecuta una incomodidad voluntaria pequeña, no como castigo, sino como recordatorio de soberanía. Un tramo a pie sin pantalla, una tarea terminada sin distracción, un vaso de agua antes del impulso, un mensaje escrito con calma en vez de impulso, un gesto de orden donde sueles dejar caos, o un favor pequeño hecho en silencio. En la tarde, practica amor fati como postura, no como teoría. Todo lo que llegó hoy, agradable o áspero, ha sido material. No lo conviertas en enemistad con la vida, úsalo. Lo útil no siempre es cómodo, pero siempre puede ser noble. Transforma el contratiempo en paciencia, la fricción en templanza, la decepción en claridad, la demora en presencia. Así el destino no te aplasta, te educa. Lo que parecía pérdida se convierte en escuela, y una escuela sostenida te vuelve fuerte sin volverte duro. Antes de dormir, cierra el día con un examen breve, como quien limpia su herramienta antes de guardarla. Revisa 3 cosas con honestidad serena: lo que hiciste bien y quieres repetir, lo que hiciste mal y vas a corregir sin insultarte, lo que la vida te mostró hoy, aunque haya dolido. Esa revisión no es culpa, es afinación. Un guerrero interior no se juzga para destruirse, se observa para mejorar. Escribe unas líneas si te ayuda, pero sobre todo, no te mientas. La verdad, aunque sea incómoda, siempre libera y siempre orienta. Este ritmo, repetido 7 días, crea una primera transformación. No porque cambie el mundo, sino porque cambia tu postura ante el mundo. Notarás menos reacción automática, más espacio antes de hablar, más firmeza para sostener un límite, más claridad para elegir lo correcto sin teatro. En 30 días, la transformación se vuelve visible. La virtud deja de sentirse como esfuerzo y empieza a sentirse como identidad. La calma no llega como premio, aparece como consecuencia. La serenidad surge incluso en jornadas intensas, porque nace del método y no del clima exterior. A lo largo del proceso, protege una regla esencial: el ego no conduce. Puede sentarse detrás, puede opinar, pero no dirige. Recuerda la finitud con discreción, como una lámpara sobre la mesa. Memento mori no te roba alegría, te roba vanidad, te devuelve tiempo, te enseña a no desperdiciar una jornada en demostrar, compararte o resentirte, te empuja a hablar con más respeto, a trabajar con más rigor, a amar con más presencia. Cada día que recuerdas que no es infinito, se vuelve más valioso y más limpio. Habrá días en los que falles, no lo conviertas en tragedia ni en excusa. La caída no es una identidad, es un instante. Levantarse es la decisión. La constancia no es perfección, es regreso. Cada regreso fortalece el músculo invisible de la voluntad. Y ese músculo es el que mantiene en pie a los seres humanos cuando la vida aprieta de verdad. Un error no borra una dirección, revela dónde hay que entrenar, dónde hay que pulir, dónde conviene ser más humilde. Para fijar los códigos en la memoria, usa una fórmula corta al empezar y al cerrar la jornada. Hoy vigilo mi juicio, hoy actúo dentro de mi control, hoy acepto con nobleza y respondo con virtud. Esa frase no es magia, es recordatorio. La mente se desvía y el recordatorio la devuelve. Con el tiempo
Ya no hará falta repetirla en voz alta, se convertirá en una manera de estar, firme y silenciosa, como una columna en medio del movimiento. El guerrero interior no necesita una vida sin problemas, necesita una vida con dirección, no necesita ganar todas las discusiones, necesita no perder su dignidad, no necesita ser admirado, necesita ser fiable para sí mismo. Cuando logras eso, el mundo puede ser ruidoso y aún así no te rompe, porque tu centro ya no está afuera. Tu libertad no depende de una semana perfecta, depende de un carácter entrenado. Hazlo con sobriedad, sin prisa, sin violencia, y verás cómo tu carácter se vuelve refugio. Que este cierre no sea un final, sino un comienzo. La filosofía, cuando se practica, se convierte en destino, y el destino, cuando se acepta con virtud, se convierte en libertad. Escribe la palabra código en los comentarios y vuelve a este ritual durante 30 días. No para probar algo al mundo, sino para demostrarte que puedes gobernarte día tras día, con calma y con firmeza.